Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta va a ser una pequeña cápsula de preparación para la I2 para el tema de grafos y DFS. En esta cápsula bien cortito lo que vamos a hacer va a ser claro, ver un repaso de grafos, caminos y ciclos, el algoritmo de DFS, lo que es un orden topológico, las componentes fuertemente conexas y el algoritmo de Kozarazu para encontrar estas componentes y cómo se relaciona este algoritmo con Topsort, que es la forma en la que encontramos, claro, que es la forma en la que hacemos el orden topológico. Ya. Primero que todo, ¿qué es un grafo? Un grafo es una estructura de datos compuesta por nodos y por aristas. Las aristas conectan los nodos. Estas aristas pueden estar dirigidas o no. Por ejemplo, en el grafo que vemos acá en esta diapositiva, vemos que sí está dirigido. Vemos que, por ejemplo, el 5, pero un poquito. Claro, por ejemplo, vemos que el 5 se dirige específicamente hacia el 2 y no al revés. Lo mismo en otro sentido, por ejemplo, el 5 solamente se dirige hacia el 4. También podemos tener grafos no dirigidos en los cuales, claro, los nodos se conectan de forma simple con las aristas y ahí se dice que, claro, que simplemente el 5 y el 4 están conectados, no se pone ninguna flecha o se pone una flecha para los dos lados. El sentido es el mismo, es como decir como que los dos nodos solamente se conectan sin ninguna dirección específica. Eh, y claro, como les decía, un nodo puede ser dirigido o no dirigido. Una cosa importante, igual que podemos recalcar, es que si bien esto es en lo que uno piensa típicamente como un grafo, las listas y los árboles también son grafos. Por ejemplo, un árbol lo podemos pensar como un grafo dirigido, lo podemos pensar como un grafo dirigido de esta forma, en la cual, claro, como los hijos de un nodo claro, valga la redundancia, siguen armando el grafo, y también podemos pensar también que las listas son grafos. En la cual, claro, cada nodo solamente tiene un vecino hacia el elemento siguiente. Eso por ese lado. Claro, como les comentaba, los grafos claro, son básicamente nodos con aristas y los podemos representar de dos formas, con listas de adyacencia o con una matriz de adyacencia. Las listas de adyacencia nos dicen, nos dicen cuáles son los vecinos de un nodo en forma de lista. Por ejemplo, si pescamos el nodo 5, podríamos decir que su lista de adyacencia son los nodos 2 y 4. Si pescamos nuevamente el nodo, por ejemplo, el 2, decimos que sus vecinos son el 0, el 4 y el 3, porque son los nodos a los cuales tiene conexión, hacia allá y hacia allá. Esa es una forma de representarlos con listas de adyacencia. Claro, claro, acá por ejemplo el 7 su lista estaría vacía porque no tiene ningún vecino. Y también los podemos representar con matrices de adyacencia, que es básicamente armar una matriz, filas, columnas, los nodos, y marcar con un uno cuando hay una arista y un 0 cuando no la hay. Por ejemplo, ups, armamos la matriz, no sé, la voy a armar un poco más chico, pero vemos, por ejemplo, el 0 el uno el 2 el 3 el 0 el uno el 2 y el 3 y podríamos seguir para los dos lados. Ya. El 0 vemos que no tiene como una lista que vaya a sí mismo. Por lo tanto, acá marcaríamos un 0 en el 0 0. El cero si tiene como vecino al uno, entonces acá marcamos un uno. Pero el uno no tiene de vecino al cero, porque la flecha no va en ese otro sentido. Entonces el uno va a tener un 0 en esta parte. El uno nuevamente no tiene como un loop que vaya a sí mismo, así que acá marcamos un cero. El cero no tiene de vecino al 2 porque la flecha va en el otro sentido, entonces acá marcamos un cero. El cero tampoco se conecta directamente con el 3, entonces volvemos a marcar un cero y así vamos rellenando toda la matriz. Claro, acá, por ejemplo, el uno sí se conecta con el 5, entonces acá, no sé, acá tendríamos el 4, acá tendríamos el 5. El uno no se conecta con el 4, pero sí se conecta con el 5. Entonces ahí sí tendríamos ese uno en esa matriz. Entonces, claro, esas son estas dos formas de representar un grafo, con listas de adyacencia o con una matriz. La matriz es mejor cuando tenemos grafos que son más densos. ¿Qué queremos decir con grafos densos? Es cuando claro, el grafo mientras el grafo tenga más conexiones, más denso es. Por ejemplo, vemos que este grafo no es tan denso porque vemos que no todos los nodos se conectan con todos los otros nodos con los que se podría conectar. Por ejemplo, acá no sé, acá también falta la conexión 1 0 0 2 2 7 también,
2,6, 6,2. Como que, qué tan denso es un grafo te va a o sea, qué tan denso es un grafo es una medida es una medida de qué tan eh, lleno de aristas está. Entonces, eso por ese lado. Ya, perdón, ahora sí que tuve un pequeño error, pero ya. Ahora sí vamos con lo que son los caminos y ciclos de un grafo. Un camino pi de largo n en un grafo es una secuencia de nodos, desde B0 hasta B1, Bn, hasta la cantidad de nodos que sea, tal que el par VI más uno pertenece al conjunto de aristas del grafo. Ojo que esto es un par, entonces es un par, es un par ordenado. Por ejemplo, este grafo tiene la arista 0,5, pero no tiene la arista 5,0, porque el grafo, o sea, porque la dirección va en un solo sentido. Si tuviese también esta otra flechita, ahí sí tendría las dos. Pero como no la tiene, esta no cuenta. Entonces, eso es lo que es eso es lo que es un par y eso es lo que es un camino. Cuando un camino se vuelve un ciclo, cuando para alguna secuencia de los nodos que forman el camino, un nodo es igual al otro. Por ejemplo, acá vemos que tenemos el siglo 0,5 el siglo 0,5,2, porque vemos que el camino va 0,5,2, 0,5,2, y estos dos nodos son iguales. Entonces ahí tenemos un ciclo. ¿Por qué es importante detectar los ciclos en un grafo? Porque hay algunos algoritmos en los que si los aplicamos en grafos que tienen ciclos, nos vamos a quedar atrapados en loops infinitos y el algoritmo nunca va a terminar. Entonces es importante que pillemos grafos, o sea, que pillemos los ciclos de los grafos, o que apliquemos algoritmos en grafos que sabemos que no van a tener ciclos. Eh, claro, si es que un grafo también tiene ciclos, y no sé, representa, por ejemplo, un orden de dependencias de un proyecto, no vamos a ser capaces de ordenar las tareas ejecutadas porque siempre alguna va a tener alguna dependencia con otra y va a haber alguna dependencia circular. Y lo mismo que les comentaba, podrían haber proyectos inviables, que es, claro, este mismo sentido de tener como requisitos circulares. Para recorrer los grafos, podemos aplicar lo que se llama Depth First Search o DFS, o también conocido como búsqueda en profundidad. Esto funciona para grafos dirigidos o no dirigidos, y la gracia de esta técnica o de este algoritmo, es que nos ayuda a recorrer un grafo de forma ordenada. Su funcionamiento es similar a backtracking por un par de razones que les vamos a dar después, que les voy a dar después, pero básicamente es porque recorre un camino desde el principio hasta el fondo, hasta que ya no puede más, vuelve un pasito para atrás y sigue explorando y sigue explorando el camino que venga. Bueno, lo que dice este cuadradito azul, que si bien vamos a presentar DFS como si fuese un algoritmo, es más que nada una estrategia. Claro, que se conoce como búsqueda en profundidad, que básicamente es lo que les comentaba un poco antes, que es partir desde un punto, llegar hasta el fondo, y cuando ya no nos resulte nada más, un pasito para atrás y seguir de largo. Eso es un poquito más lo que es DFS. Acá hay un par de GIFs que se los muestro enseguida. Eh, Ahí creo que se ve, que están viendo la presentación. Ya. Acá están los GIFs. Dejen que parte de nuevo, pero acá ya se ve un poquito. Claro. Entonces, acá vamos a partir del nodo desde arriba, nos vamos a la izquierda, full hasta la izquierda, de ahí vamos uno para abajo, que sería el 5, nos vamos uno hacia la izquierda, escarbando hasta fondo, y cuando ya no podemos más en el nodo 7, que lo van a ver ahí, volvemos para atrás, al 6 no tiene más hijos, volvemos al 5, tiene un hijo más que es el 8, y de ahí, claro, no ni el 8 ni el 5 tiene más hijos, así que vuelve al uno, que tiene sus hijos derechos, y se va por ahí. Luego empieza a recorrer para arriba de nuevo, llega hasta el uno y se da cuenta que ya no hay más hijos, entonces termina todo el recorrido. Acá hay otro ejemplo que veamos si. No, no voy a partir desde cero, que igual ya está terminando. Que acá sea un poquito mejor y con un grafo un poco más de verdad. Aquí va a partir de nuevo. Vemos que partimos del uno, vamos al hijo que es el 3, al 5, al 7, se va volviendo para atrás. Vamos al otro hijo del 3 que es el 6, hace todo el recorrido, llega hasta el 10, después se vuelve hasta el 2, llega al 8, y así sucesivamente y así sucesivamente recorriendo hasta el final todo lo que se puede de tu mismo grafo. Esta es la gracia de DFS, lo que les comentaba. Se va hasta el fondo, hasta que ya no quedan más hijos de un nodo por recorrer, y cuando ya no queda más, se va para atrás hasta que encuentra algún nodo que sí tenga hijos, y ahí sigue ejecutando. Bueno, me volví a equivocar. Ahora les voy a mostrar lo que es el algoritmo DFS de forma iterativa.
Este algoritmo se va a aplicar de forma tanto iterativa como recursiva y en el curso vamos a explicar un poco más la recursiva. Pero igual para fines pedagógicos les vamos a mostrar también la iterativa, que probablemente ya la vieron en Programa Avanzada o quizás en Opti también. ¿Cuál es la gracia del DFS iterativo? Es que ocupa una estructura de datos en forma de stack, como una pila de datos, que esto sí lo vieron en Programa Avanzada, que es básicamente ir guardando los nodos que vamos descubriendo, ponerlos en este stack y a medida que queremos ir descubriendo más, ir sacando de este stack el último nodo que agregamos. De esta forma, los nodos que agregamos primero van a quedar como al final del stack y no los vamos a descubrir hasta el final cuando ya nos estemos quedando sin nodos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esta parte del setup, ups, en esta parte del setup de DFS, tenemos el stack S. En este stack ponemos el nodo start y a este nodo lo marcamos con que todavía, y lo marcamos con que ya está descubierto. Y esta es la ejecución de DFS propiamente tal, en la cual mientras el stack todavía tenga elementos, mientras no esté vacío, vamos a sacar el último elemento y vamos a revisar sus vecinos. Para cada vecino, le vamos a preguntar si este nodo no está descubierto. Si este nodo no está descubierto, lo metemos al stack y ahora sí lo marcamos, y ahora sí lo marcamos como marcamos al nodo que habíamos visto, al vecino, como descubierto, como descubierto. Por ejemplo, no sé, un grafo simple. Tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá y tenemos acá. Ya. Lo que haríamos, por ejemplo, en esta estrategia iterativa, sería partir desde el nodo A, que lo voy a marcar como amarillo para decir que está descubierto. En el stack, guardaríamos primero el nodo A y ya, haríamos esta parte acá, lo pondríamos en el stack y lo marcaríamos como descubierto. Ahora, mientras el stack, que no está lista acá, no esté vacía, que es nuestro caso, vamos a sacar el último elemento, que es el A, esto lo eliminamos, y vamos a buscar sus vecinos, que sería solamente el B. El B no está descubierto, así que lo guardamos en el stack y lo marcamos como descubierto. Ups. Y lo marcamos como descubierto. Luego, en la siguiente iteración, vamos a ver los hijos de B. B ya lo vamos a ver sacado porque recordemos que hacemos un pop en el stack. Entonces B ya no está. Este es el que estamos analizando. Y vemos que sus hijos son C y D. Bueno, ya descubrimos C, descubrimos D y ejecutamos nuevamente. Vemos que C, bueno, partimos explorando C. No tiene hijos ya descubiertos porque D ya está en el stack, entonces no tiene más hijos y agarramos a D. D sí tiene un hijo más que sería E, entonces lo añadimos al stack y en la siguiente iteración vamos a analizar E. Ella no tiene más hijos, entonces el stack se queda vacío y el algoritmo termina. Y así fue como recorrimos el grafo con un DFS iterativo. Por si acaso, si les quedan dudas de esta ayudantía, me pueden preguntar también. Me pueden preguntar por Telegram. Mi usuario está acá. Y me pueden hablar y yo les voy a responder con toda confianza. Eso. Lo que vamos a ver ahora va a ser el DFS con estrategia recursiva. Recordemos, bueno, para esto vamos a utilizar un código de tres colores, que son blanco, gris y negro. El blanco es para cuando tengamos un nodo que aún no está visitado. El nodo gris es un nodo que estamos visitando, pero todavía nos quedan vecinos por descubrir. Y el nodo negro es un nodo que ya visitamos, que ya está listo con todo. Este es un poco el algoritmo de defensa recursivo, en la cual, claro, igual tenemos como una parte de setup, que es la de acá. eh, y acá para cada vecino de U. Si U no está visitado, vamos a ejecutar el algoritmo de fsvisit, que este es el grueso del algoritmo, en el cual claro, vamos viendo los vecinos del nodo que estamos analizando, y si el vecino no está explorado, es decir, está blanco, vamos a ejecutar DFS sobre ese vecino.
y así vamos a ir generando como esta recursión nodo tras nodo tras nodo, y cuando este DFS se termine de ejecutar, va a salir de acá y el nodo va a quedar marcado como negro, es decir, un nodo que ya está totalmente explorado. Deme un segundito. Ya. Entonces acá vamos a ver un poco la ejecución de DFS. Vamos a partir con el nodo cero. Por si acaso, acá el nodo gris lo vamos a marcar como morado y el negro lo vamos a marcar, perdón, el nodo gris lo vamos a marcar como con este rosado y y el nodo negro lo vamos a marcar con un morado que va a aparecer después. El verde que ven acá va a ser el nodo actual que estamos viendo. Entonces, partimos con el nodo cero, que lo marcamos como un nodo gris, y vemos sus vecinos. Vemos que su vecino es el uno. Y como este nodo no estaba visitado, estaba blanco, vamos a ejecutar DFS visit sobre él. Vemos que tiene como vecino al cero, que ya lo visitamos, entonces no nos sirve. O sea que lo estamos visitando porque está de color gris, entonces no nos sirve. Nos vamos al nodo 2 que no está visitado, entonces no sirve y vamos a ejecutar DFS sobre él. Sus hijos, o sea, perdón, claro, sus vecinos son el cero que nuevamente no es blanco, entonces no nos sirve. El uno nuevamente, no nos sirve porque porque ya está en gris, lo estamos visitando. Pero el 3 está de color blanco, entonces sí vamos a ejecutar DFS visit sobre él. Nuevamente, al ejecutar DFS visit sobre el nodo 5 vemos que el 2 ya está visitado. El 13 no está visitado, pero al ejecutar DFS sobre él vemos que sus dos vecinos ya están visitados, entonces no nos sirve. Nos volvemos al 5 y el 3 lo marcamos negro, porque vemos que ya todos sus hijos, todos sus vecinos ya están marcados grises, eh, entonces ahora lo marcamos negro. Volvemos al 5, nos vamos al 4, nos damos cuenta que este sí tenía este hijo que era el 4, y ahora después ejecutaríamos DFS visit sobre el 4. Bueno, en este caso veríamos que el uno y el 5 ya están marcados en gris, entonces el cuadro terminaría su ejecución hasta ahí. Como sale en la nota ahí, el algoritmo continúa un ratito más, pero no se muestra el resto porque a partir de ahora como que el DFS se va comillas desenrollando. Se va como vamos saliendo de la recursión y vamos marcando todos los negros, todos los nodos negros. Eso más que nada. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejercicio aplicando un poquito los contenidos de DFS del algoritmo que vimos recién. Y el ejercicio dice así. Bueno, queremos escribir un algoritmo que determine si es posible llegar del vértice B al vértice U en un grafo dirigido. Y si es posible, nos piden indicar el camino encontrado. Para esto vamos a ocupar la estrategia de DFS, pero vamos a hacer un pequeño cambio en el DFS visible. Para lo cual vamos a asumir que el grafo G es un grafo conexo, que significa que todos sus vértices están conectados por un único camino. Por ejemplo, un grafo que no es conexo es esto de acá. Si tenemos el nodo A, B, C, D, E, y tenemos que los nodos son así. Esto no es un grafo conexo, porque vemos que no hay un camino entre estos dos, o entre estos dos, o entre estos dos. Como que son comillas como dos grafos separados. Entonces, claro, esta modificación vamos a asumir que el grafo G es conexo. Y vamos a terminar el algoritmo prematuramente si es que encontramos el camino de B a U y aparte retornaríamos true. Si no encontramos el camino, vamos a retornar false. El algoritmo se ve un poco así. Cuando cuando recorramos los vecinos de un nodo P que estamos o sea, perdón, cuando recorramos los vecinos del nodo B que estamos analizando, si es que el vecino de B es U, vamos a retornar true. Ya encontramos el camino. Si no lo encontramos, es decir, si el vecino es blanco, aparte de ejecutar DFS visit como vimos anteriormente, vamos a decir que en el nodo B, el siguiente en el camino va a ser el vecino. Y así sucesivamente vamos para adelante. Finalmente a cada nodo le vamos a agregar como la propiedad siguiente camino y nos va a indicar hacia dónde tenemos que seguir. Eh, si todo esto no funciona y terminamos este loop totalmente, eh, podemos retornar false. Esa es más que nada la gracia de este algoritmo. Eh, Viendo un poquito nuevamente lo que era backtracking, como les mencioné al principio, eh, podemos hacer un par de relaciones y diferencias con respecto a a esta técnica. Eh, lo que yo les comento es que la relación que tiene con backtracking es esta misma, que
DFS lo que hace es, se va como todo para adelante, como hace backtracking, elige una secuencia de pasos y cuando ya no le resulta nada, cuando se quedó atrapado, vuelve un pasito para atrás y sigue por la otra rama que sí le servía. Nuevamente le pasó lo mismo, chocó contra una pared que en este caso podrían ser los nodos que ya no pueden ser más, que ya no tienen más hijos para ser explorados. Volvemos un pasito para atrás, un nodo para atrás y seguimos por una branch que sí tenga nodos para explorar. Em, ¿En qué se diferencia? Que el backtracking tiene de cierta forma como una ejecución muy brusca, eh, muy bruta en el sentido de que, claro, como que prueba muchas combinaciones que son posibles, mientras que DFS sabe cuándo parar. En el sentido de que no va a revisar un nodo que ya se marcó como negro. Por ejemplo, nuevamente, si tenemos el nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, y acá. Si el A ya lo marcamos como negro. No, mejor. Claro, si el A ya está marcado negro y el C está gris, y ya nos quedaríamos como otro hijo, y ya haremos toda la lista acá. Ya. Y marcamos esto, ¿verdad acá? Para representar que es un nodo gris. Acá en el C, por ejemplo, no volveríamos a visitar claro, si estamos analizando el nodo C. No vamos a volver al nodo A porque, claro, uno, no tenemos camino, pero si quisiéramos volver al nodo B tampoco podríamos porque no está marcado a blanco. Un backtracking sí lo haría. Entonces, en este sentido, BFS lo que hace es como ahorrarse esos caminos que ya están explorados. En este caso, el C se iría al D, lo exploraría, se daría cuenta que no tiene más hijos, lo marcaría negro, volveríamos a C, después se marcaría como negro, y de B pasaríamos a E. Esa es la diferencia principal con backtracking. Ya. Vamos a ver ahora lo que es un orden topológico. Como, bueno, después de todo, finalmente los elementos en un grafo están desordenados. El orden topológico a lo que nos va a ayudar es a establecer de cierta forma alguna lista o alguna forma de enumerar los nodos de un grafo. Para esto, es necesario considerar que para tener un orden topológico es necesario que G, el grafo, sea un grafo dirigido, es decir, de que, claro, que tenga las aristas tengan direcciones. Y recordemos que, claro, lo mismo, vamos a querer hacer una secuencia de nodos. Ya. Entonces, ¿qué es un orden topológico? Para G, un grafo dirigido, un orden topológico es una secuencia de sus nodos. Eso es todo. Una secuencia de sus nodos que vamos a poner en una lista. Todos los nodos del grafo deben aparecer en la secuencia. En la secuencia no hay elementos repetidos. Y la propiedad más importante es que para cualquier par A, B que exista en las aristas de G, en las aristas del grafo, el nodo A debe aparecer antes que el nodo B en la secuencia. Esta propiedad acá nos va a dar nos va a dar un corolario o va a implicar una cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Eso. Para tener un orden topológico, un grafo, vamos a hacer el algoritmo Topsort. Eh, Esto en verdad yo lo encuentro un poco largo, no es tan intuitivo. Yo encuentro que que se entiende un poco mejor en el ejemplo, que igual vamos a ver un poco después, pero igual explico un poquito más el algoritmo así tal cual. Vamos a tener una lista vacía y T, que es el tiempo de visita de los nodos, lo vamos a partir en uno. Esta parte acá va a ser el setup. Vamos a decir que el tiempo de inicio, el tiempo de fin de cada nodo va a ser cero. Y ahora vamos a empezar a hacer el orden. Para cada nodo del grafo, si el nodo todavía no ha partido, vamos a visitarlo. Cuando lo visitamos, decimos que el nodo va a partir el tiempo en el que estamos. Vamos a aumentar en uno el tiempo vamos a aumentar como en uno en el tiempo del reloj. Y para cada vecino de este nodo que realizamos, del nodo U, vamos a hacer lo mismo. Si el nodo aún no ha sido visitado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a visitarlo nuevamente. Y lo mismo de siempre. Lo vamos a partir en el tema en el que estemos, vamos a aumentar en uno el tiempo que lleva nuestro reloj y vamos a visitar a sus vecinos.
Una vez que hayamos visitado a todos sus vecinos, vamos a marcar en el tiempo de fin del nodo como T, que recordemos ya haber aumentado varias veces por esta cosa de acá. Vamos a ingresar este nodo a la cabeza L, vamos a ingresar este nodo en la lista y nuevamente vamos a correr uno más el tiempo. Y así sucesivamente con todos los nodos. Lo que les decía, ahora yo creo que en este ejemplo se va a entender un poquito mejor. En el tiempo cero elegimos un nodo para comenzar que va a ser el nodo 3. Ah, por si acaso esto es importante, esto considero que está separado. En OT vamos a ir guardando el orden topológico, pero la tabla está junta por alguna razón y eso. Pero claro, no consideren como que este espacio representa el cero, como que este espacio representa el uno, no, eso no tiene nada que ver. Eh, esto es una tabla, esta es otra. Eso. Ya. Entonces partimos con el nodo 3 en el tiempo cero. Vamos a sus vecinos, vamos al nodo 2. Y como tiene tiempo cero, vamos a decir que el nodo 2 partió en el tiempo uno ahora, como vemos acá. Antes tenía cero, ahora tenía uno. Ya. Vamos viendo los vecinos del nodo 2. Tenemos el 4. Recordemos que el tiempo sigue corriendo acá al ladito. Entonces el nodo 4 ahora tiene su tiempo de partida es 2. El del 2 era el uno y el del 3 era el cero. El nodo 5, que es vecino del 4, va a tener tiempo de partida 3. Y el 5 ya no tiene más nodos para visitar. Así que su tiempo de fin va a ser 4. Y en el orden topológico que vamos a tener. Ups, para círculos colores. En el orden topológico, el nodo 5 va a ser el primero. Ya. Entonces eso, nos devolvemos. El 4 no tiene más hijos, entonces vamos a decir que su tiempo de fin fue el tiempo 5. El nodo 2 tampoco tiene más hijos, entonces vamos a decir que su tiempo de fin fue el 6. Y ahí los vamos agregando al orden de acá. La recordemos que la vamos descendiendo. Partimos de 5, después de 4, después añadimos al 4, después al 2 y así. Entonces, claro, acá en el tiempo 7 terminamos de ver al nodo 3, entonces lo añadimos acá. Y ahora tenemos que ver un nodo de los restantes. Vamos a ver el uno. Recuerdo que el tiempo sigue corriendo, entonces marcamos como tiempo de inicio al nodo 8. Visitamos a su nuevo vecino que va a ser el cero, cuyo tiempo de inicio va a ser el 9. Y como el cero ya no tiene más vecinos, su tiempo de fin va a ser el tiempo 10. Sí. Y finalmente en el tiempo 11 vamos a marcar el tiempo de fin del nodo uno. Y ahí ya vamos a tener todo nuestro orden topológico, todos nuestros nodos ya iniciados y terminados. Y así es como vemos el orden topológico de los nodos de un grafo. Un poquito más de lo que sale acá. Ahí nos da el orden topológico del grafo. Y acá es una cosa importante que quiero resaltar. En resumen, lo que vamos haciendo con el orden topológico es ir descubriendo los nodos en un tiempo de inicio y en un tiempo de fin. Por construcción, los intervalos de tiempo de los nodos no se van a trasladar porque antes de cerrar, de abrir un nodo, o perdón, si se abre un nodo y después se abre otro, ese segundo nodo se tiene que cerrar antes de poder antes de poder cerrar el primero. Eso. Los grafos cíclicos no tienen orden topológico. ¿Por qué? Es por lo que les comentaba antes de que, por la regla 3 de las propiedades que les comento un poquito más arriba, es que no se puede definir el nodo inicial del orden. Acá creo que hay claro, sí, acá hay un error de reacción. Pero eso, claro, como que si tenemos, por ejemplo, la lista AB uy, en un ciclo, digamos que nuestro orden topológico parte de A. Nuestro orden va a ser A, B, C, D, y decimos que lo partimos ahí. Pero acá nos vamos a dar cuenta que también hay una lista, perdón, si esto no fuese un ciclo, sería así. El orden sería A, B, C, D. Pero ponte tú que esto sea un ciclo. Ahí igual, claro, como A ya no está ya no está, ya fue visitado, no entraría no entraría a ser parte del orden, pero acá tenemos la lista de A. Y recordemos que la probabilidad 3 nos decía de que si la lista de A estaba en el grafo, D tenía que aparecer antes que en el orden topológico, y esto acá no pasa. Entonces, por esta razón, los grafos cíclicos no tienen un orden topológico. Eso. Bueno, viendo el último tema,
en el grafo que les mostramos acá, definimos el orden topológico, pero también nos gustaría encontrar que sean las componentes fuertemente conexas, que son como islas de nodos. Ahora les voy a mostrar un poco más a qué me refería con eso. Lo mismo, acá tenemos que pensar en dos conceptos claves, que son que G es un grafo dirigido, lo mismo que sus flechitas tienen un sentido, y que queremos encontrar un conjunto maximal. ¿Un conjunto maximal en qué sentido? Bueno, viendo un poco primero la definición, las componentes fuertemente conexas de un grafo son conjuntos maximales de nodos G pertenecientes al grafo, de tal manera que eh, entre dos nodos pertenecientes a distintas componentes hay un único camino. Hay un único camino dirigido. Aquí después les voy a mostrar un poquito más el ejemplo, pero eso. Una componente fuertemente conexa se ve como esto acá, como lo que les decía, se ve como una especie de islas de nodos. La gracia de los nodos, y con esto quiero que se queden, es que los nodos dentro de una componente fuertemente conexa nos dicen que desde cualquier nodo, desde esa componente, podemos llegar a cualquier otro componente, a cualquier otro nodo de esa componente. Sé que hablo un poco rápido, así que por favor, si es que me enredé en esta parte o no me entendieron bien, por favor escríbame el Telegram y yo les respondo. Porque, claro, ahora vamos a ver CFC, después vamos a ver Cosaraju, y esos son Cosaraju sobre todo un poquito más complicado. Entonces, eso, por favor, si en alguna parte no me entendieron, pregunten con confianza nomás. Nuevamente, las componentes fuertemente conexas de un grafo van a ser como islas de nodos. Y la gracia de los nodos dentro de estas islas es que desde cualquier nodo podemos llegar a cualquier otro nodo dentro de la misma isla, con un ciclo. O sea, perdón, en un camino. Por ejemplo, en este grafo acá, desde el cero podemos llegar al 3, podemos llegar al uno a través de este camino acá, y podemos llegar al 2 a través de este camino de acá. Y así. Entonces, claro, si no se vio bien, del cero podemos llegar al 3 así, del cero podemos llegar al uno así, y del cero podemos llegar al 2 así. Para que sea mejor, así. Del 2 o sea, del uno al 3 lo mismo. Del 2 podemos llegar al cero así, podemos llegar al uno así, podemos llegar al 3 yéndonos por este otro camino, y así. La idea de los nodos que pertenecen a una componente fuertemente conexa es que desde cualquier nodo podemos llegar a cualquier otro nodo. ¿Cuál es la diferencia? Que con estos otros nodos de acá, con los que están acá abajito, eh, si nos salimos de esta componente, después no podemos volver. Es decir, esta es una isla, esta es otra. Por ejemplo, si yo del 2 me quiero mover al 4, yo me muevo al 4, pero de ahí no tengo cómo volver al uno. No tengo cómo volver al cero, no tengo cómo volver al 3. Eso. Entonces, en ese sentido, tienen que pensarlo, que los nodos de una componente son, desde cualquier nodo de una componente podemos llegar a cualquier otro nodo dentro de la misma componente. Pero si nos salimos de esta isla, de esta componente, ya no podemos volver. Los grafos de componentes se ven así. Tenemos un grafo normal y la gracia es que acá vemos, claro, que tenemos como esta especie como de ciclos, como desde A podemos llegar a de nuevo, o a E, o a B, desde F podemos llegar a G, desde G podemos llegar a F y así. La idea es que se van formando como estos caminos o estos ciclos que nos permiten llegar a distintos puntos del grafo, o sea, perdón, de la componente. Finalmente, lo que son las componentes fuertemente conexas son como grafos de grafos que son cíclicos. Pero las componentes fuertemente conexas no tienen ciclos. Ahí les voy a mostrar por qué. O sea, perdón, los grafos de componentes no tienen ciclos. Se los voy a mostrar al tiro. ¿Por qué un grafo de componentes es acíclico? Porque, por ejemplo, si tomas, por ejemplo, esta componente acá y esta componente acá, si existiese un ciclo, significa que de cualquier nodo acá, por este camino acá, podemos llegar a cualquier nodo acá. Y por este camino acá arriba, desde cualquier nodo acá, podemos llegar a cualquier nodo acá. Es decir, si hacemos un ciclo, todo esto se convertiría en una única componente fuertemente conexa. Todo esto acá. Entonces, por construcción, los grafos de componentes son acíclicos. Bueno, y ahí mismo sale la solución. Ya.
Esto es lo último que vamos a ver, que es el algoritmo de Cosaraju, que esto se aplica en un grafo dirigido y en un grafo de componentes. Cosaraju, ¿para qué sirve? Para poder encontrar las componentes fuertemente conexas de un grafo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de hacer como el representante de una componente fuertemente conexa. La definición formal de Cosaraju es, o sea, perdón, del grafo de componentes es que, claro, para un grafo dirigido tenemos las componentes C, I, y se definen de esta forma. Los vértices del grafo están representados por la letra C y si una lista U, B pertenece a las aristas del grafo y U pertenece a una componente y B pertenece a otra componente, entonces eh, la arista que conecta estas dos componentes va a ser parte de las aristas del grafo de componentes. Eh, no siempre lo digo, las definiciones del curso no me gustan tanto. Siempre prefiero ir un poquito más a la práctica y ahí se los voy a explicar. Eso. El algoritmo de Kosaraku, el pseudocódigo es así. Hacemos un orden topológico primero y para cada elemento, para cada nodo dentro de este orden, vamos a hacer el algoritmo assign. Assign, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar un representante y se lo va a asignar a un nodo. Entonces, si el representante de un nodo es vacío, te vamos a decir, ok, el representante con el que estás analizando este nodo, te lo asignamos, es decir, a este nodo le vamos a asignar este representante, eh, y ahora vamos a ver los vecinos del grafo transpuesto, que ahora les voy a mostrar lo que es, y vamos a ir por tus vecinos y les vamos a asignar y les vamos a asignar el mismo representante. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Acá tienen un link que pueden ver después para ver un poquito mejor explicado esto. Pero igual les voy a mostrar o sea, un poquito más detallado cómo se hace esto. Ahora sí, me moví para acá para tener un poquito más de espacio. Y ahora sí les voy a explicar en este fragmento lo último, qué hace el algoritmo de Kosaraku. El algoritmo de Kosaraku, como les había comentado antes, lo que hace es encontrar las componentes fuertemente conexas de un grafo a través de asignarle representantes a los nodos. Todos los nodos que tengan un mismo representante van a ser parte de la misma componente fuertemente conexa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero hay que definir un orden topológico sobre los nodos, que para este caso va a ser A, B, F, C, D, F, G, H. Como vimos, es como no me acuerdo si les comenté antes, pero todos los nodos van a partir con su representante nulo. Esto tampoco me acuerdo si se los comenté antes, pero acá tenemos el grafo traspuesto. O sea, perdón, los vecinos de U en el grafo traspuesto. El grafo traspuesto es exactamente lo mismo que el grafo normal que tenemos, que nuestro grafo G, con la diferencia que las listas van para el otro lado. Por ejemplo, acá vemos que no sé, pues el A va hacia el B, pero en este otro lado el B va hacia el A. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es analizar, o sea, cuando analicemos un nodo, vamos a ver sus vecinos del grafo traspuesto y en base a eso vamos a ir formando, vamos a ir asignando los representantes y nuevamente los grafos que tengan un mismo representante, o sea, perdón, los nodos que tengan un mismo representante van a ser parte de la misma componente fuertemente conexa. Partamos con el A. Partimos con el A. eh, Nos toca asignarlo, su representante es vacío, así que su representante ahora va a ser A. ¿Ok? Lo voy a marcar con naranjo para que se vea mejor. Luego, vamos a los vecinos de A, pero del grafo traspuesto. Es decir, su vecino acá no va a ser B, sino que va a ser E. Entonces, vemos que no tiene representante, así que le vamos a asignar que su nuevo representante va a ser A. ¿Por qué A? Porque lo que se va pasando con la llamada recursiva es el representante. El nodo va cambiando, claro, el nodo va cambiando, acá es U, acá es B, que es un vecino de U, pero el representante sigue igual. Entonces el representante de va a ser A. Luego vamos a los vecinos de E, pero nuevamente, no del grafo normal, sino que del grafo traspuesto, es decir, vamos a B. Entonces, como B tampoco tiene representante, nos vamos a dar cuenta que su representante ahora va a ser A. Súper. Nuevamente vamos a los vecinos de B, en el grafo traspuesto, que es A.
pero A ya tiene un representante, entonces la ejecución de B queda hasta ahí. Y ya tenemos que estos tres grafos, o sea, perdón, que estos tres nodos ya tienen una representante y ya son partes de una misma componente fuertemente conexa. Entonces, estos ya están listos. Vamos con el C. Aplicamos que en C, perdón, aplicamos este for U en L. Nos damos cuenta que C no tiene representante, entonces le asignamos que su representante va a ser el mismo, según esto acá. Y nos vamos a su vecino el grafo traspuesto. Su vecino va a ser D, pero no por esta lista acá, sino que por esta lista acá. Que bueno, en el fondo es lo mismo, pero es para que vean que, claro, que D es vecino de C no por acá arriba, sino porque esta otra lista ha sido vuelta. Entonces, D, nuevamente, su representante es nulo, así lo vamos a marcar como C, por la misma razón que vimos delante. ¿Ok? Entonces ya tenemos representantes de C, ya tenemos el representante de D. Acá de solo tiene un vecino en el grafo traspuesto, que es C, eh, pero C ya tiene representante. Antes C igual ya tenía otro vecino en el grafo, en el grafo traspuesto, pero como B ya tenía representante, no nos servía. Entonces de C no podemos llegar a B, no podemos llegar a... Claro, solamente tenemos estos dos, porque desde C tampoco podemos llegar a G. Entonces tenemos que estos dos ya terminaron su ejecución, ya tienen su componente asignada. Vamos con el F. Es un poco lo mismo. El F. Partimos desde acá. El F no tiene representante, entonces le asignamos que su representante ahora va a ser F. Nos vamos a G, pero nuevamente, no por este camino, sino que por este otro, porque recordemos que vamos a ver el grafo traspuesto. Y a G le vamos a asignar su representante, que va a ser F. Vamos a ver los vecinos de G en el grafo traspuesto. F ya tiene representante, C ya tiene representante, y no podemos llegar a F. O sea, a H, perdón. Por lo tanto, la ejecución de esta otra componente queda hasta acá más. Hasta ahora tenemos esta componente y esta componente. Ahora, una ejecución más simple nos llega a que H va a ser su propia componente fuertemente conexa, y así termina la ejecución de este algoritmo. Y logramos matar estos últimos tres nodos que nos quedan. Bueno, esa fue un poco la ayudantía. Déjeme verificar igual todos los que no me salte nada. No, ya. Bueno, esa fue toda la ayudantía. La cápsula, perdón. No caché bien de cuánto quedó, pero creo que no fue tan larga. Cualquier duda que tengan, nuevamente, pueden hablarnos por Telegram. Yo, cero, cero drama. Y nada, pues que les vaya excelente en su I2. Todo el éxito del mundo. Así que nos vemos. Cuídense y estudien.